suena la campana en el coche comedor. Porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de USACH 94.5. Bueno, esto es súper interesante lo que les vamos a contar ahora y lo que vamos a conversar dentro de los próximos minutos. Un grupo de académicos, liderados por el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Abarzúa, presentaron el pasado 30 de diciembre ante la Convención Constitucional la propuesta para garantizar un servicio civil, profesional e imparcial para Chile. Para ver de qué se trata esto, estamos con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Abarzúa. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Hola, ¿cómo están, Marcelo? ¿Cómo están, Lucía? Muy hola, bien. hola. Gracias por la... Muchas gracias por su tiempo, decano. Bueno, a ver, cuéntenos, yo estaba leyendo en la mañana, ¿qué significa esto de tener un servicio civil profesional e imparcial para Chile? Mira, el tema es que puede ser árido cuando uno lo mira en una primera capa. La pregunta que necesitamos resolver es si el Estado, para conducirse, necesita o no funcionarios profesionales de carreras que actúen con neutralidad respecto del gobierno, pero que se sujeten a sus designios en el sentido de sus prioridades y las materias. Cuando uno mira esto en nuestra legislación o los resultados de ella, nosotros nos damos cuenta que existen alrededor de un 70% de los funcionarios a contrata, es decir, que duración de sus contratos es un año y cada año tienen que ser renovados. Claro. Y por otro lado, existe un grupo importante de funcionarios que están honorarios. Entonces, partiendo de lo que decía al principio, ¿tenemos o no un servicio profesional, un servicio profesional compuesto por funcionarios de carrera, contratados por mérito profesional, en lugar de ser designado o elegido, y cuyo mandato sobrevive a las transiciones de liderazgo político? Nosotros podríamos decir que no hemos conseguido estabilizar a funcionarios públicos que estén bajo esas lógicas. Al contrario, tenemos más bien un tipo de empleo en general precario en el sector público. Es cierto que tribunales, la Corte Suprema, la Contraloría recientemente ha dicho que tiene que regularse esta situación, o por la vía de fallo o dictámenes o instructivos han intentado regular esto, pero cuando uno dice es una política pública que debería establecerse, eso no lo tenemos. Entonces, eso daña ¿en qué sentido? En el sentido de cómo profesionalizamos, cómo hablamos de las políticas públicas más largas y cómo se administran, más largas que los gobiernos que duran 4 años. Y ahí nosotros como país tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿hay políticas más largas que los gobiernos? Claro. Y en ese sentido, políticas públicas de Estado que deberíamos preservar y hacer más largas. En general, si uno lo mira esto de manera parcial o puntual, uno observa que cada cambio de coalición o cada cambio de gobierno ponemos en discusión o criticamos las gestiones anteriores en salud, en educación, en justicia, etcétera, etcétera. Y todas son políticas públicas. Y la remoción es relevante, por ejemplo, en las primeras capas. Yo trabajo o soy parte del Consejo de Alta Dirección Pública, y parte de las quejas o los nudos que este sistema no ha logrado resolver es la rotación de directivos de primer y segundo nivel jerárquico en los cambios de coalición, que anda alrededor del 70%, con lo complejo que es atraer. Es raro o no es aceptable que el Estado no retenga por méritos a sus funcionarios. Ahora estamos próximos a un cambio de gobierno. Y de poder. No, y de hecho estamos próximo a un cambio de gobierno, Eduardo, y lo que se habla es de los cargos que van a tener que llenar. ¿Cuántos cargos, si es el Frente Amplio o la coalición que triunfó, tiene personal para llenar los 3.500, no me acuerdo cuántos cargos son que hay que llenar? Las experiencias internacionales que a ti más te parecen adecuadas, o incluso aquellas que están en la mesa de la discusión, ¿de qué hablan? ¿Es necesario que efectivamente haya cargos que son de exclusiva confianza de un gobierno, pero hasta dónde llega? Y de ahí que cargos que, por ejemplo, ya existen en el Estado debieran ser de manera permanente. No, yo te diría, Lucía, la pregunta ahí es
el corazón de la propuesta que hemos hecho, y yo lideré en el sentido que acompañé, pero estos son cerca de 300 personas, académicos, gente que ha trabajado en el sector público, que desde octubre del año pasado estamos pensando cómo esto se puede resolver. Y lo que tú dices está al centro, y que va en la siguiente línea, y esto se parece a Canadá, se parece a Nueva Zelanda, incluso tiene distintos modelos de aplicación, pero ¿dónde está el centro? En separar, y aquí puede sonar de nuevo árido, el gobierno de la administración. El gobierno es el que define las políticas públicas, el que elegimos cada 4 años en nuestro país actualmente, y en general, claro, lo encabeza ¿quién? El presidente de la República, lo integran los ministros, los subsecretarios, los actuales delegados presidenciales y personal de exclusiva confianza, quienes están a cargo de la dirección política, y bajo el principio de representación y el principio democrático tienen derecho a elegir y designar un grupo de personas. Pero lo que hay que limitar constitucionalmente es decir, claro, existe el gobierno y esos son tantos cargos en tales niveles, en tales instancias. Pero por otro lado, y esto es lo que no está suficientemente delimitado en nuestra actual constitución, es que no se ha definido una administración, que son aquellos que implementan políticas públicas definidas por supuesto por el gobierno y que le dan a la ciudadanía los servicios públicos. Y eso está integrado por los funcionarios, incluyendo a los directivos públicos. Y todos ellos constituyen lo que se llama en sociedades, en el resto de los países, el servicio civil. Y no son de exclusiva confianza del gobierno. Sí, por supuesto, ejercen su función en forma imparcial, objetiva, políticamente neutral, y todo eso queda resguardado por leyes de ingreso, desarrollo y desvinculación, que es distinto para el gobierno, que por supuesto, y también los funcionarios deben regirse por los principios de probidad, eficiencia, eficacia, jerarquía y transparencia, pero que su rol de aquellos que están en la capa de gobierno termina con los 4 años y no siguen y qué sé. Pero hoy día, ¿qué tenemos nosotros? Que la administración no está suficientemente delimitada y sus estructuras contractuales hablan de inestabilidad o precariedad en el empleo a propósito de estos contratos anuales o los contratos honorarios. Sí, Eduardo. Muchas veces cumplen funciones permanentes. Sí, es súper interesante lo que nos plantea profesora Barzúa, porque durante muchos años, sobre todo desde la derecha, se ha hablado que hay que achicar el Estado. Y que hay que achicar el Estado, y eso significa la grasa. Han tratado de grasa a los funcionarios públicos, que hemos visto en algunas situaciones a funcionarios públicos que se han portado y han permitido, por ejemplo, que la Convención Constitucional salga adelante solo con el trabajo de funcionarios públicos que tienen una trayectoria dentro de esto. ¿Cuántas personas deberían trabajar en el Estado de manera estable, independiente del gobierno que esté? ¿Tienen alguna cantidad, una estimación de personal que debería trabajar para el Estado? Mira, es una pregunta interesante. Yo te diría que yo no te la podría responder así exactamente, pero sí te podría dar algunas referencias. A ver. Son a la masa total laboral. Nuestro país, en la administración central, en general, y aquí me puedo equivocar, mi memoria me ha ido abandonando con el tiempo, es el 11% de la masa laboral, los funcionarios del Estado en Chile. A nivel OCDE, espero no olvidarme, anda alrededor del 20 y tantos %. Nosotros somos parte de la OCDE. Nuestro modelo se parece a países asiáticos en relación a la masa total. Entonces ahí son parte de las elecciones, pero ¿a dónde voy yo? Yo creo que hoy día nosotros tenemos un Estado que no es grande. En eso no hay que caricaturizar. Si existen cifras, alguna vez conversamos respecto a nuestras rentas de nuestros parlamentarios y otros más, y también nos comparamos con la OCDE, y ahí hay datos. Yo estoy haciendo uso de mi memoria como cuando hago clases, pero las últimas cifras que teníamos eran esas. Entonces, primera pregunta, ¿nuestro Estado es más grande, es enorme? No es así. Nuestro Estado es comparable a países asiáticos y está bajo la media de composición respecto a la fuerza de trabajo de los países OCDE. Primera afirmación. Segunda afirmación,
Claro, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de profesionalización y de estabilización de un servicio civil que efectivamente asegure políticas públicas de largo plazo. Porque no puede ser que como Estado no tengamos un consenso de cuáles son las políticas públicas a 30 y a 50 años, y que pareciera que por la vía de presupuestos, por la vía de discusión de dotaciones, cada año pareciera que cada 4 años pareciera que partimos de cero. Las naciones que prosperan tienen políticas públicas 30, 40 años, y esas están encargadas y superan los gobiernos. Y aquí, mira, si yo acepto esta distinción, mira qué interesante, constitucionalmente, yo tendría entonces que imaginar que debería haber algún tipo de institución que preste servicios directivos a los gobiernos. Ya. No que le haga concursos para proveer cargos, servicios de directivos a los gobiernos. Para que después se aclara el desierto. Claro. Y no que llegado al gobierno diga ninguno de los que eligió el gobierno anterior yo los quiero y que tengo la facultad de pedir los quiero a todos fuera. Y vamos usando. Claro. Porque eso no es razonable cuando tú dices cuánto se demora, cuánto me cuesta un concurso, cuánto me demoro en que una persona aprenda. Y una vez que se pone a trabajar allí, está en pleno funcionamiento y los retenemos a lo más, o los mantenemos a lo más por 3 años. Todo lo que pasó con el eje Alameda, por ejemplo. El eje Alameda Providencia, por ejemplo, es ineficiente y se presta para corrupción. Se habla mucho de otros países donde efectivamente cambian los gobiernos y cambia la carpeta que se pone sobre la mesa porque hay políticas distintas que se van a priorizar entre un gobierno a otro, pero no cambian las personas y todo lo que se demora en la instalación. Pero cambiar un sistema de ese tipo, ¿cuánto le costaría al Estado? ¿De qué manera se tiene que hacer? ¿Se hace un día para otro? ¿Es gradual? ¿Y cómo se profesionaliza además desde el otro lado? Desde también la formación de personas para trabajar en el mundo público con esa mirada más neutral, digamos, y no solamente militante, que es lo que ha sucedido todo este último tiempo de democracia. Pero ahí, bueno, el tema es sistémico, ustedes lo dicen bien. Primero uno tiene que instalar algunos de estos cambios a nivel constitucional. Yo creo que nosotros, las personas que hemos presentado esta iniciativa, que invito a firmar por lo demás, es la iniciativa 16898, que aparte de presentarla en distintas comisiones, ya tiene rango de iniciativa popular de norma, la 16898, disponible ahí para firmar. Justamente esta separación, como decía, gobierno-administración, ya te permite sistémicamente instalar una institucionalidad, por ejemplo, que dé servicios directivos y que asegure la profesionalización, la evaluación de desempeño, el desarrollo, el acceso de funcionarios en general y además de estamentos directivos en particular. Eduardo. Esa distinción ya te obliga a armonizar el conjunto de normas consecuentes. Claro, es difícil que avance esto en el Congreso porque ahí se pagan los favores, pues. Ahí se pagan con pega del Estado, se pagan los favores muchas veces, pues. Bueno, es parte uno de los, Marcelo, tú das en el clavo, yo no me quiero referir a los legisladores ni a nadie en particular, pero claro, el tema de los incentivos, las relaciones políticas es un tema bien relevante en general en toda la sociedad. Entonces, ¿cómo se preserva? Que tiene que ver con cómo yo limito el clientelismo. Eso es. Justamente con la estabilización de los funcionarios. Porque si no, cada cual que llega ve distintos cargos y en distintos niveles como un espacio para ejercer para lo cual ha sido elegido, porque en esto también hay un sentido común. Alguien desde el otro lado te puede decir, oye, pero a mí me eligieron, ¿por qué tú me vas a limitar a quien yo nombro para ejecutar temas donde la ciudadanía me va a ver a mí, los derechos del consumidor? Claro. Las filas o no filas en los servicios de salud, la administración de la defensa o de la fiscalía, del Ministerio Público, según sea el lugar donde me toque. Los temas de educación, ¿por qué tú, cada uno quiere mostrarlo como su realización? Pero en eso, claro, nos perdemos de políticas de Estado, políticas más largas. Y bueno, es un problema además
progreso del país y un problema también para la confianza de la gente en la democracia. Yo creo que cuando todo el mundo critica al Estado y la gente además no hace la distinción entre gobierno y Estado, nadie me defiende, todo hay corrupción, no me responden a tiempo, estamos finalmente horadando la democracia, horadando esta idea de que puede haber una institucionalidad que con neutralidad, como decía Lucía, se preocupe del bienestar de la ciudadanía y de su calidad de vida, de su desarrollo a través de la salud, de la educación, de la justicia, de la seguridad cotidiana. Muy bien. Que son los temas que afectan a las personas. Sí, es importante además que esto se esté conversando en la Convención Constituyente, porque los incumbentes, las incumbentes, que son los congresistas, los parlamentarios, que son efectivamente quienes participan de estos grupos que forman parte en algún momento de un gobierno y que luego tienen efectivamente estas redes que son las que llenan los cargos, es muy difícil que se pudiera avanzar. Porque hay intereses involucrados. Así que buena conversación, esperemos que efectivamente avance y esto nos permita más temprano que tarde tener gobiernos estados más eficientes. Un abrazo, Eduardo Barzúa, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, que estés muy bien. Hasta luego, Eduardo. Feliz año. Gracias.